Felicidad y sentido de vida tienen una correlación muy interesante, en la medida en que la significación de la vida está en función de poderle responder y afrontar lo que vivimos cotidianamente. El problema que tenemos es cómo entender la felicidad en relación con lo que es la vida. Existen como dos grandes tradiciones en este momento en Occidente. Una que está mediada por lo que se llama psicología positiva, que es simplemente la percepción de que yo estoy bien, estoy afrontando las cosas con alegría, pero esa percepción no tiene nada que ver con la verdadera significación que yo le doy a la vida. Y la segunda tradición hace referencia a la capacidad que tiene el hombre de poder construirse a sí mismo en relación con el mundo, haciendo su mejor versión. Me disculpan si les digo que existen unos autores latinoamericanos, Natacha y Romeo Santos, que dicen: arme la mejor versión de usted mismo. Esa felicidad es la misma de los griegos. Esa felicidad es la que en últimas construye al ser humano. El ser humano, para poder construir su vida, tiene que generar significaciones que le permitan juzgar su realidad y afrontar la realidad en la cual se encuentra. Lo que llama la atención es que ese afrontamiento de realidad solo se logra a partir de las creencias. En este momento de la vida, mientras alguien me demuestre lo contrario, el ser humano toma decisiones desde las creencias, sean racionales, pero básicamente son razonables todas ellas. Lo interesante de las creencias es que generan el sentido de la decisión. Sin esa creencia, sin esa significación que está en la creencia, no existe posibilidad que el ser humano tenga fuerza, tenga decisión de hacer algo. Eso, sumado a su mundo afectivo, que genere miedo, que genere seguridad y todas las demás sensaciones y afecciones que hay en el ser humano, es lo que permite que cada uno de nosotros construya lo que es su vida, tome sus decisiones y camine en función tanto de sí mismo como del contexto en el cual se encuentra. Existe una relación que nos tiene que llevar a hacer una pregunta vital. La relación que he presentado es: existe la significación de afrontamiento de vida. Esa significación es la que llamamos creencia, y el resultado de esas creencias al momento de afrontar la vida es la felicidad. Luego la pregunta obvia sería: ¿cuáles son las creencias fundamentales en la vida que nos llevan a tomar decisiones y que esas decisiones son el afrontamiento, es la forma en que nosotros vivimos cotidianamente? Porque esas son las que le dan sentido a la vida. La pregunta quedaría entonces: ¿cuáles son las creencias fundamentales que usted tiene que le llevan a tomar las decisiones en la vida? En la literatura griega, el término bienaventurado se reserva en una primera etapa a los dioses para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y fatigas de esta tierra. Macarios y por extensión Macarites son términos para denotar bienaventurado y bendito, que es desde su primera aparición en la obra Los persas del dramaturgo griego Esquilo. Se aplicaba a los muertos y se dice que los muertos son bienaventurados o benditos en razón de que ya están exentos de dolor. En griego antiguo, quizá la palabra principal para hablar de felicidad es eudaimonía, que literalmente es espíritu bueno o Dios bueno. Macarios constituye un epíteto que se aplica solo a los hombres. La filosofía de Aristóteles, por ejemplo, es una filosofía ética de la felicidad, que consiste en buscar el bien de la polis por encima del bien propio. Político era visto con conmiseración o lástima, porque estaba dedicado al bien de la ciudad y no al bien propio. El hombre quiere la felicidad, a la que llama vida, paz, gozo, reposo, bendición. Todos estos bienes están diversamente incluidos en la fórmula por la que se declara a alguien feliz o desgraciado. Cuando en la Biblia el sabio proclama dichosos los pobres, desgraciados los ricos, no quiere pronunciar ni una bendición
que dé felicidad ni una maldición que produzca infelicidad. Solo exhortar en nombre de su experiencia de felicidad a seguir los caminos que conduzcan a ella. A diferencia de los dioses griegos, que se saludaban ordinariamente con el título de bienaventurados, porque encarnan el sueño del hombre, la Biblia no se detiene en la felicidad de Dios, porque la felicidad de Dios no tiene comparación con la felicidad a la que el ser humano aspira. Dios, en cambio, es un Dios de gloria, lo cual sugiere una segunda diferencia. Mientras que los dioses griegos gozan de su felicidad sin preocuparse especialmente por la suerte de los humanos, Yahvé se inclina con solicitud hacia todos los hombres, especialmente hacia su pueblo. La bienaventuranza del hombre deriva de la gracia divina, es participación de su gloria. Con la venida de Cristo se dan todos los bienes, puesto que en Él se realiza la bienaventuranza. En Cristo se nos da el Espíritu Santo, que es la suma de todos los bienes. Jesús no es sencillamente un sabio de gran experiencia, sino uno que vive plenamente la bienaventuranza que Él mismo propone. ¿Desde dónde propone Jesús la bienaventuranza? Desde su relación íntima con Dios. Por ello, la persona que avanza en la amistad con Dios vive la auténtica felicidad. Es bienaventurada a ejemplo de Jesús. Podemos decir entonces, quien vive una experiencia de Dios, vive la felicidad. Bienaventurado es ser bendecido por Dios, por la presencia de Dios en su vida, sea el momento que esté pasando. Mientras que el Antiguo Testamento se esforzaba tímidamente por añadir a los valores terrenos de la riqueza y del éxito el valor de la justicia en la pobreza y en el fracaso, Jesús adopta la posición contraria al deseo terrenal del hombre. Desde ahora los dichosos de este mundo no son ya los ricos, los satisfechos, a los que se halaga, sino los que tienen hambre y que lloran, los pobres y los perseguidos. Este cambio de valores era posible por aquel que es todo valor.